Bueno, desde aquí, desde Caracas, haciendo memoria de esas reuniones tan especiales que se llevan a cabo nuestras conferencias. Muy interesante, un ambiente muy especial cuando se inician conferencias con más de 2,000 personas, que no es tan fácil en el mundo dar inicio a una conferencia con toda esa cantidad de hermanos. Sigamos orando para que el Señor se digne de bendecirnos en Venezuela y que el Evangelio siga creciendo. Ahora, saludo para los hermanos. Siempre nos queda como grabado ese rostro cariñoso de ese pueblo del Señor único y que refleja la alegría del gozo de la salvación, con la bendición de tener el privilegio de oír su palabra, donde Dios utiliza sus canales y donde hay palabra para todos los presentes, porque Dios en su misericordia, por su Santo Espíritu, toma de esa fuente de su palabra en parte, tomando en ello vasos, instrumentos, por pura gracia, salvados por la misericordia de Dios. Un saludo desde aquí y deseamos pues que todos estén bien, los apreciamos, los queremos y vamos a tomar una escritura para brevemente tener una palabra de animación. Estoy pensando en los primeros versículos del Evangelio según San Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, es interesante pues, cuando uno ve el inicio de cada uno de los evangelios. El evangelio de Marcos trata de un evangelio donde presenta al Señor como el siervo, y él sencillamente inicia escribiendo sobre la obra de él como el que había permitido Dios, y que lo presenta como el siervo. Esto concuerda desde el Antiguo Testamento, donde encontramos al Señor específicamente en Isaías como el siervo. Ahora, para Juan, el principio era el verbo, y esto trasciende hasta la eternidad. Así es que para el apóstol Juan, hablar del Señor y de su obra tendría que tratarse desde la eternidad, donde no hay principio. Cuando se trata, por ejemplo, del Evangelio según San Mateo, entonces él presenta al Señor como el Rey, y el Rey que Mateo presenta es aquel según el orden de Melquisedec, sin principio ni fin. Lucas va a tratar en su evangelio desde el principio de los acontecimientos, y tiene bastante que escribir, porque él es el que toma en cuenta muchas cosas que engrandecen este evangelio. Él habla, por ejemplo, de 4 cánticos que estarían relacionados a lo mejor con el ambiente que toma Isaías, cuando también presenta 4 cánticos
si unimos el 52 con el 53. Ahora, este evangelio tiene en mente que el Señor, al dar inicio a su ministerio, Él, tal como estaba escrito, iba a ocupar, o estaba llamado uno que iba a ser el precursor. Así es que Lucas también trata de Juan el Bautista como el precursor del Señor. El Evangelio presenta, pues, toma en cuenta el nacimiento del precursor del Señor, Juan el Bautista, y para Lucas fue básico el relato de los testigos oculares. El Evangelio nació en un ambiente de comunión, de armonía y de melodía. Es el profeta Isaías, a quien se le llama el profeta evangélico y quien escribe los 4 cánticos de los que ya hemos hecho referencia. Ahora, Lucas fue un vaso dócil y tuvo el cuidado de escribir todo en orden. Lo más difícil que es aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, de tal manera que cuando Él escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, del cual muchos dicen que no es de los Hechos de los Apóstoles, sino del Espíritu Santo. Entonces, es un reconocimiento, a lo mejor digo, del mismo Dios, que permitiera, por gracia, a un gentil entre aquellos grandes escritores que iba a escribir uno de los evangelios enriquecidos en todos los aspectos, sin detalle alguno, con una forma muy amplia de presentar al Señor. Entonces es interesante cuando Él da inicio en el Evangelio según San Lucas, porque Él está pendiente de que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él estaba completamente convencido, había tomado de las fuentes fidelinas para dar inicio a escribir el Evangelio de Lucas, de donde viene su nombre, y él entonces toma en cuenta aquellas cosas fundamentales. Para eso sería para nosotros un ejemplo la forma como él se dispuso, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Apeló a los testigos oculares, a los que anduvieron con el Señor, a los que vieron su gracia, a los que vieron su poder, su divinidad y su humanidad, porque Él es quien lo presenta como el Hijo del Hombre. Así es que dice fueron ministros, y esto nos debe ayudar a nosotros. También fueron vasos, instrumentos en las manos del Señor. Al principio ni siquiera gozaban de salvación, pero el Señor los llevó a sus manos, los moldeó, los limpió, los santificó y los hizo siervos útiles. Anhelamos que el Señor levante entre su pueblo siervos útiles. Él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, qué parecer tan interesante. ¿No nos parece a nosotros que el Señor es digno del esfuerzo, del sacrificio, de desarrollar el don que está en usted, hermano, en usted, hermana? Porque su obra completa la obra que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo para la gloria de su nombre. Somos un cuerpo y cada uno de nosotros un miembro, y ese miembro, como los miembros de un cuerpo, debe de actuar. Entonces, dice, después de haber investigado con diligencia, y esto es mucho de lo que me puede faltar a mí, diligencia, la diligencia, todas las cosas desde su origen, eso no fue fácil. Escribirlas no fue fácil, pero era un gozo que él tenía al hacer aquella obra digna del glorioso nombre de nuestro amado Redentor. Escribírtelas por orden, y eso significa que pasaba a ser una necesidad tan interesante. Aquel hombre tenía algún conocimiento, pero podía engrandecerlo, y para ello el mismo Dios quiso que Lucas tomara todo interés, toda diligencia, para escribir tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles y tener una fuente completa de todo lo que el Espíritu reveló que sucedió en el Señor desde su anunciación, su anuncio que dio el ángel, y todo el desarrollo de los acontecimientos hasta que Lucas vio al Señor después de haberlo visto haciendo la obra que el Padre le encomendó, demostrando que era Dios por sus obras y que estuvo dispuesto a darlo todo. Lo vio resucitando de entre los muertos y ascendiendo a los cielos. Cuán interesante es que nosotros tengamos este conocimiento completo de nuestro amado Redentor, porque esto nos va a llevar a la adoración, a la honra y a la gloria. Yo con esto quiero dejar este breve mensaje animando al pueblo del Señor, sobre todo esa multitud de jóvenes que tenemos en nuestras congregaciones, meternos en el libro, porque así como aquel hombre debía saber más de lo que sabía, nosotros necesitamos saber más de lo que sabemos. Y cuán interesante es que aún en este tiempo hay una oportunidad, hay grupos, hay una forma de extenderse la palabra. La palabra antes estaba como encerrada en la nación, ahora puede haber comunión en un estudio bíblico de continente a continente. Animamos al pueblo del Señor a seguir y a seguir. La obra del Señor no se debe detener. Estamos esperando el momento cuando el Señor nos permita abrir las puertas de los locales, nos permita seguir haciendo sus obras para su gloria, y esperamos pues en su bondad, porque en sus manos está el poder, y todo lo que Él permite obrará para bien. Mientras tanto nos conviene a nosotros buscar su presencia, leer su palabra y hacer su obra. El Señor bendiga su bendita palabra.